Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a empezar el video explicando un poquito las actividades, pero también para desarrollar el tema del día de hoy. Dice, el tema del día de hoy en ciencias sociales es el espacio geográfico y sus componentes. Bueno, vamos como siempre a escribir en la carpeta la fecha, el tema, los espacios geográficos y sus componentes. Bueno, son tres actividades sumamente sencillas. La primera, registra en tu carpeta el siguiente texto. Lo voy a leer. Dice, los componentes del espacio geográfico se refieren a todos aquellos elementos en torno a los que se organiza la sociedad, desde un punto de vista espacial. Los expertos identifican 5 componentes del espacio geográfico. Tenemos el componente natural, social, cultural, económico y político. Bueno, la segunda actividad es esta, observa el siguiente video con la siguiente explicación. Vamos allí, vamos a agrandar esto, así lo podemos ver. Muy bien, ¿qué es el espacio geográfico? Esto lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a recordar el día de hoy. Dice, el espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales como vegetación, suelo, montañas y cuerpos de agua, así como por elementos sociales o culturales, es decir, la organización económica y social de los pueblos, y sus valores y costumbres. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico comprende toda la superficie terrestre donde habitamos los seres humanos, y es el resultado de la interacción permanente entre sus componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por lo tanto, es un espacio diverso y cambiante. Es decir, que los espacios geográficos, por más que sean de las mismas características, no son iguales unos que otros. Sigamos. El componente natural. Los componentes naturales son aquellos que se refieren a la naturaleza, como por ejemplo el relieve, el clima, corrientes, cuerpos, suelo, flora y fauna. En sucesivas clases vamos a ir explicando o vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos al componente económico. Estos componentes son aquellos que intervienen y garantizan el buen funcionamiento de la riqueza de un país. Entre estos elementos se destacan las empresas, los consumidores, los mercados y el gobierno. Dentro de los componentes económicos vamos a poder ver los circuitos económicos, por ejemplo, de la vid, que es, por ejemplo, el circuito económico de lo que es la uva y el vino. El componente, es decir, el circuito económico, por ejemplo, puede ser de la carne, de la leche, de la yerba mate, eh, unidades que vamos a ir viendo más adelante. Componente político. A estos componentes lo constituyen la configuración territorial y la división de los países. También fijan las normas que han de acatar los miembros de una comunidad y están diseñados para preservar el orden social y la integridad territorial entre naciones y los estados. Bueno, dentro del componente político ya hemos visto, obviamente, la división de América, en América del Norte, América Central y América del Sur, al igual que la división política que puede llegar a tener la Argentina, como vieron el año pasado. Muy bien, y también vamos, en sucesivas unidades, vamos a ver, por ejemplo, la división de poderes del Estado Nacional, vamos a ver las características y funciones de cada uno de esos poderes. ¿Mm? Muy bien, sigamos adelante. Componentes culturales. Son el conjunto de prácticas, formas de expresión social y artística, de igual manera políticas, tradiciones, costumbres y regionalismos que caracterizan una sociedad y la distinguen de las otras. Como toda forma parte de la cultura de sociedad, estos componentes se van desarrollando a lo largo de la historia y evolución. Y el componente social son los
entes de carácter natural y humano que le dan forma a la vida en sociedad. La geografía se encarga del estudio de la Tierra y la geografía social de cómo la Tierra influye en la organización social, pero también cómo la organización social o el hombre transforma a la Tierra o al medio geográfico que lo rodea. Eso lo vimos en las imágenes de cómo la sociedad puede cambiar una imagen como la de las montañas, donde hay una pequeña comunidad donde obviamente el hombre tuvo que construir caminos, tuvo que construir viviendas y obviamente transformó ese medio que era totalmente natural en un medio humanizado. Bueno, la conclusión es que cualquier espacio geográfico está organizado. Es decir, que no hay ningún espacio geográfico en el que el hombre no haya influido de alguna manera. Esta organización depende de múltiples factores, algunos de los cuales están vinculados al medio natural y otros a las necesidades y a las aspiraciones de las colectividades humanas. Cada zona tiene características únicas. ¿Has estado en un desierto, en una selva o en un bosque? Las diferentes regiones del planeta tienen flora y fauna única que se desarrolla a partir de la interacción que se da entre la naturaleza, la tierra, el agua y el aire. Cada componente del espacio geográfico nos brinda una diversidad de elementos y hay que ser conscientes de cada uno de ellos. Muy bien. Esta explicación nos va a servir de manera general también para los próximos temas. Vamos a volver aquí. Bueno, visto esta parte del video, vamos a realizar el siguiente cuadro sinóptico de los componentes del espacio geográfico. ¿Estamos? Los componentes del espacio geográfico, como ya vimos anteriormente, pueden ser un componente natural, un componente social, un componente cultural, un componente económico y un componente político. Muy bien. Realizado esto en la carpeta, está finalizada la actividad del día de hoy de Ciencias Sociales. Un abrazo, chicos, nos estamos viendo.